El movimiento de liberación de las mujeres fue y sigue siendo una alineación política de la mujer y del intelectualismo feminista que surgió a finales de la década de 1960 y se extendió hasta la década de 1980 en países del mundo occidental. No son pocas las líderes mexicanas que honraron a México: política, arte, derechos humanos. Sus nombres suenan con fuerza a nivel internacional por sus grandes logros. Desde la Malinche, la indígena políglota, pasando por Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora, hasta Consuelo Velázquez, la compositora, las mexicanas ganamos cientos de batallas en contra de los prejuicios y la discriminación. Todas estas mujeres, aunque en diferentes épocas y enfoques distintos, pertenecen al mismo entorno y unen sus voces en una misma historia. Matilde Petra Montoya Lafragua, mejor conocida como Matilde Montoya, nació el 14 de marzo de 1859 en la Ciudad de México y murió el 26 de enero de 1938. Su popularidad es notada y respetada porque fue la primera mujer que logró alcanzar el grado superior de la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad. Este es un lugar famoso por atender partos ocultos, es decir, a madres solteras. Tras completar sus estudios con buenas calificaciones, solicitó su examen profesional, el cual le fue negado ya que las actas oficiales decían alumnos, no alumnas. Así que le escribió una carta al entonces primer mandatario Porfirio Díaz, con la intención de que se le actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina, en donde ingresó en 1882. Por esta razón, lidió con las críticas, la burla y la presión de sus opositores, entre otras cosas. Fue una médica destacada. Participó y fundó en 1925 la Asociación de Médicas Mexicanas. Cabe recalcar que fue muy triste porque nunca fue invitada a otra asociación o academia, ya que estas eran lideradas por varones. Sin embargo, ella no perdió el entusiasmo y dedicó su vida atendiendo a todo tipo de pacientes. Elvia Carrillo Puerto nace el 6 de diciembre de 1878 en Motul, Yucatán. Fue una revolucionaria, política, socialista y activista, fundadora de las primeras organizaciones feministas en 1912, que se enfocarían en promover los derechos de la mujer. Apodada como la Monja Roja debido a su incansable dedicación a la revolución y movimientos feministas. A los 29 años participó en la rebelión de Valladolid. De 1922 a 1924, su hermano y gobernador Felipe Carrillo Puerto le ayudó a promover la reforma agraria y en 1923 se convierte en la primer diputada mexicana. En 1930 y 1934 se realizaron 3 congresos de mujeres, siendo ella la principal responsable de reunir a las delegadas. En 1931, en el Congreso, es donde surge el exigir el voto femenino, pero no es hasta 1947 cuando se aprueba y logra el derecho al voto de la mujer. Muere el 15 de abril de 1968 a los 89 años en Ciudad de México. Eulalia Guzmán, arqueóloga y maestra, nació en Zacatecas en 1890 y falleció en 1985. Fue una figura central en la antropología mexicana. Formó parte del equipo como arqueóloga de Alfonso Caso y fue nombrada jefa en el Museo Nacional de Antropología. Descubrió la tumba que se le atribuyó al emperador Cuauhtémoc. También fue una pedagoga destacada que impulsó una enorme campaña de alfabetización en nuestro país. Dominaba el inglés, francés, alemán, italiano y 3 lenguas mexicanas. Dedicó parte de su actividad profesional a impulsar la educación a las mujeres, en especial a las trabajadoras y a las clases sociales más desfavorecidas. Estudió ciencias de la educación y filosofía. El gobierno de México la mandó en 1921 a conocer las secundarias en Estados Unidos para enriquecer su conocimiento. También impulsó el reconocimiento jurídico de las mujeres, fundó el Partido Popular Socialista y luchó para lograr el voto de las mujeres junto con su hermana y unas amigas. Leona Vicario nació el 10 de abril de 1789 en Ciudad de México. Estudió Bellas Artes y Ciencias. Desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo a partir de sus lecturas y años después comenzó a ejercer el periodismo. Su trabajo como periodista se publicó en diarios como el Semanario Patriótico Americano, el Federalista y el Ilustrador Americano, y en este último fue donde los insurgentes observaron su trabajo y se pusieron en contacto con ella.
Leona Vicario se unió al movimiento de independencia dando información de lo que ocurría en la capital mexicana. Posteriormente fue encarcelada al descubrirse como conspiradora, pero con ayuda de 2 correligionarios escapó y se refugió en Oaxaca. Le ofrecieron indulto si abandonaba el movimiento, pero no aceptó y se unió a las tropas de José María Morelos. En 1817 dio a luz a su primera hija y al poco tiempo la apresaron. Fue indultada y murió en Brasil el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad. Aunque aún falta mucho, no está de más reconocer que el gran progreso moderno de la condición femenina ha sido producto del esfuerzo y la rebeldía de muchas. Gracias, heroínas mexicanas, cuyo legado seguirá trascendiendo a nuestras hijas y sus hijas. Lo que quiera hacer, voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema.